Gloria a Dios, Dios les bendiga. Aleluya. Bendito Dios. Creo que estamos en vivo. Estamos conectados. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Damos gracias a Dios nuevamente por este canal que Dios nos permite nuevamente poder traer su linda palabra. Dios me los bendiga a cada radio oyente, a cada televidente que nos puede estar mirando así en cualquier parte del mundo. Y Dios me los bendiga a cada uno. Queremos compartir una palabra de parte del Señor, palabra de Dios, palabra no adulterada, palabra no leudada, palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que Dios me los bendiga a cada uno. Les saluda su hermano Ediberto Santana. Bendito sea el nombre del Señor, donde nos congregamos en la iglesia La Nueva Jerusalén, que se encuentra en la 8290 Siegen Lane, en Baton Rouge, Luisiana, con nuestros pastores Francisco Guzmán y Brenda Liz Parrilla. Allí, en esa dirección, es donde nos gozamos con los servicios, con los cultos que se llevan a cabo cada domingo a las 11 de la mañana, cada martes a las 7 de la tarde y cada jueves a las 7 de la tarde y cada viernes a las 8 de la noche. Bendito sea el nombre del Señor. Así que es un gozo, es un privilegio poder compartir con cada uno de ustedes por este medio la palabra del Señor. Esperamos que todos puedan ser edificados con esta palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón y así vamos a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido de parte del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Y queremos hablar en esta noche bajo el tema cómo entender la Biblia, cómo entender la palabra de Dios. Algo muy cuestionable, algo que se usa normalmente como excusa para no escudriñar la palabra de Dios. Algo que se usa como excusa para no leer la palabra de Dios, de que no entiendo, de que no sé cómo, que no sé dónde empezar, que no sé qué hacer. Pero gracias a Dios que Dios nos va a hablar en esta hora y de esa manera hemos titulado el tema para esta tarde. Bendito sea el nombre de Jesús para cada vida que está comenzando en los caminos del Señor, cada vida que ya tiene un poco de conocimiento de la palabra de Dios, pero que no se congrega, vidas, ¿verdad?, que necesitan alcanzar crecimiento, que necesitan alcanzar madurez, y aún hasta para vidas que ya llevan tiempo o que se están haciendo llamar cristianos ya por diferentes años y todavía con la lucha, todavía sin ánimos de escudriñar la Biblia, sin ánimos de leer la palabra de Dios, porque muchas veces se nos hace difícil, pero con Dios todo es posible y Dios nos va a enseñar cómo. Dios en su gracia y en su misericordia, Él nos va a hablar, Él nos va a instruir, porque para eso es su palabra, para que nos instruya, para que nos corrija, para que nos hable. Y todos podemos entender la palabra de Dios, todos podemos entender la palabra de Dios. Así que en esta hora vamos a ir al libro de los Proverbios, ahí vamos a empezar para así dar inicio a este tema de esta tarde en el libro de Proverbios y vamos a leer en el capítulo 2 del versículo 1 al versículo 9 para así respaldar este tema que se llama cómo entender la Biblia o cómo entender la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Ya cuando estamos en
en un crecimiento, ya cuando llevamos cierto tiempo conociendo la palabra de Dios, conociendo la Biblia, muchos ya dejamos de decir Biblia y empezamos a decir palabra de Dios, que es lo mismo. Pero en este caso titulamos el tema ¿Cómo entender la Biblia? Porque aquel que no ha entrado o profundizado en el conocimiento de la palabra de Dios, normalmente todo el mundo suele conocer la palabra de Dios como la Biblia, como el libro de la Biblia. Y como les decía hace un momento, muchos de nosotros ya dejamos de usar Biblia y nos referimos a palabra de Dios, que viene siendo lo mismo. Pero gloria a Dios, y por eso titulamos el tema ¿Cómo entender la Biblia? Gloria a Jesús. Y empezamos en Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 9, y lo voy a leer despacio para que vaya prestando atención a la palabra de Dios, para que vaya escuchando con detalle lo que dice la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Padre amado, gracias en esta hora, Señor, por permitirnos, Padre, traer tu linda y preciosa palabra a través de este medio. Te damos gracias por la oportunidad, Señor, que nos da, Padre, de poder estar en este lugar. Gracias, Dios mío. Te pedimos, Señor amado, que seas tú, Padre de la gloria, tomando el control en el nombre poderoso de Jesús. Padre, sé tú tomando el control en esta hora de tu preciosa palabra, Señor. Te rogamos, Dios amado, que seas tú glorificándote en esta hora y que seas tú dándonos la sabiduría, la inteligencia, Padre, la ciencia, Padre, para entender, comprender tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Padre, que estás en gloria. Gracias, misericordioso Dios. Gracias, Señor. Te pedimos, Dios de gloria, que seas tú obrando a través, Señor, de este mensaje, Señor, en cada vida, Padre, que seas tú dando el conocimiento, así como has permitido, Señor, que nosotros podamos profundizar en tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, a aquellas almas, a aquellas vidas, Señor, que todavía, Señor, les falta profundizar, Señor, en tu palabra, en tus escrituras. Te pedimos, Dios mío, que seas tú, Padre, abriéndoles el entendimiento, Señor, porque Cristo a eso vino, a sanar a los ciegos que no podían ver la palabra, la verdad de Dios, porque Cristo a eso vino, aleluya, a abrir los oídos a los sordos espirituales. Señor, sé tú, Señor, aleluya, tratando con cada uno, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Dios de gloria, por tu gracia, por tu misericordia, Padre, por el amor, Dios mío, que le tienes a cada vida, a cada alma, Señor, por el sacrificio de la cruz, por el derramamiento de sangre, Señor, te pedimos, Dios de gloria, que ilumines las mentes, Señor, y que cada uno, Padre, pueda ser edificado, Padre, con tu palabra, Señor.
Y sé tú, Dios de gloria, con tu Espíritu Santo dirigiendo mi mente y mi corazón en esta hora, Padre, para poder, Señor, llevar a cabo esta palabra, para que sea, Dios amado, de edificación para cada vida y que aquellos que no han alcanzado salvación puedan alcanzar salvación y aquellos que se encuentran confundidos con dudas puedan en esta hora sus mentes ser enclarecidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, gracias Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Así bajo el tema cómo entender la Biblia. Bendito sea el nombre de Jesús. Cómo entender la Biblia. Gloria al nombre de Jesús. Y como leímos en el libro de Proverbios, desde ahí empezó la palabra ya dándonos instrucciones, cómo una persona puede comprender la palabra de Dios y por qué se hace difícil. ¿Por qué la mayoría de las personas dicen no poder entender, no poder comprender, eh, no saben dónde comenzar a leer, no saben qué parte de la palabra escudriñar o estudiar y se quedan estancados en esa excusa de que no entiendo, no entiendo y no entiendo y no entiendo? Se encierran en eso de no entiendo y no quieren eh, escudriñar la palabra de Dios. Bendito Dios, aleluya. Punto número 1. Para nosotros entender la palabra de Dios, primero tenemos que amarla. Que cuando nos hablen de la palabra de Dios, yo no rechace jamás la palabra de Dios, porque podemos todo mundo decir que amamos a Dios, pero si no amamos la palabra de Dios, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, si nosotros podemos decir que amamos a Dios de labios, pero no me interesa escudriñar la Biblia, no me interesa saber la palabra de Dios, me engaño a mí mismo. Porque si yo voy a amar a Dios, yo tengo que amar lo que Él dice en su palabra. Y eso es lo que muchos no logran entender, que al despreciar, al rechazar la Biblia, la palabra de Dios, estamos rechazando a Dios. Y cuando yo rechazo la palabra de Dios, cuando yo rechazo la enseñanza, cuando yo no me sujeto, cuando yo no hago caso, cuando a mí no me interesa si alguien me evangeliza, si alguien me comparte la palabra de Dios, si alguien me comparte la palabra de Dios y yo no le pongo interés y yo no quiero saber nada, pues así con esa actitud nunca vamos a entender la palabra de Dios. Porque punto número 1, para que podamos entender la palabra de Dios, hay que recibirla y hay que amarla. Pero, ¿cómo la vamos a amar si no la entendemos? Pero es que hay que empezar recibiéndola para que la fe empiece a crecer en nuestras vidas, para que la fe en la palabra de Dios no es nada más de decir yo tengo fe, creo en Dios, sino que mi fe esté basada, esté instruida, esté guiada con la Biblia, con la palabra de Dios, que mi fe esté dirigida, conducida con la palabra de Dios. No nada más de que yo salga de mi boca palabras de decir creo y tengo fe y amo a Dios. No, que mis palabras que salen de mi boca, si yo digo que yo amo a Dios, si yo digo que yo tengo fe, pues que yo tenga un fundamento. O sea, si me preguntan cómo explicas tu fe, cómo explicas tu amor a Dios, que yo lo pueda explicar con la Biblia, con la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y ese es el punto número 1. Si para nosotros entender la palabra de Dios, nosotros tenemos que amarla, porque al nosotros amarla, nosotros le vamos a mostrar interés, nosotros vamos a prestarle atención,
Nosotros vamos a buscar a que nos hablen de la palabra de Dios. Nosotros vamos a buscar un lugar, vamos a visitar a ir o a congregarnos en un lugar donde nos hablen la palabra de Dios. Ahora no hay excusa para decir que no hay un lugar donde oír palabra de Dios, porque tenemos la bendición hoy en día de tener iglesias en cada esquina. Obviamente hay lugares donde no se predica la palabra de Dios como debe de ser predicada, pero no hay excusa, porque sobran lugares donde se predica la palabra tal y como se debe de predicar, y esos lugares están vacíos. O sea que la gente sigue poniendo excusa y excusa y excusa y excusa. Mire, volvemos al libro de Proverbios donde empezamos. Fíjese bien cómo va a ir diciendo la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios nos va a ir hablando a nuestra vida, cómo nos va a ir exhortando, cómo nos va a ir enseñando, cómo nos va a ir instruyendo. Amén. Es porque la palabra de Dios, muchos la tienen que es palabra de hombre, que la escribieron hombres, que la escribieron gente como usted y como yo. Sí, es cierto que la escribieron hombres, pero la Biblia dice que la escribieron hombres santos que se guardaban para Dios, que daban testimonio de Dios y que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Por eso muchas veces se nos hace difícil a nosotros comprender la palabra de Dios, comprender la Biblia, porque la Biblia es un libro, el único libro en la historia del cual fue inspirada por Dios, en lo cual es una inspiración divina. Por lo tanto, no podemos nosotros pretender que vamos a entender la Biblia con nuestra mente natural, que vamos a entender la palabra de Dios con nuestra mente física, natural, sino que nosotros tenemos que amar a Dios, amar su palabra y que Dios vaya cambiando nuestras vidas, que Dios nos vaya santificando, que Dios nos vaya limpiando, de tal manera que su espíritu pueda venir a nosotros y nos dé la revelación de su palabra. De esa manera nosotros vamos a ir entendiendo y entendiendo. Ahora bien, yo no, por el momento no estoy hablando todavía de entender la palabra a profundidad, de que usted va a ir y va a entender el libro de Apocalipsis, que usted va a entender el libro de Daniel, el libro de Isaías, no, de que usted va a empezar a recibir la palabra de Dios como un mensaje evangelístico que lo va a evangelizar, que va a empezar, porque la Biblia tiene un orden. Usted no puede pretender ser un escatólogo y pretender entender las revelaciones de Daniel, de Isaías, de Apocalipsis, y sin haber entendido el mensaje que dio Juan el Bautista, el mensaje que trajo nuestro Señor Jesucristo cuando comenzó su ministerio, cuando vino enseñando que se hiciesen frutos dignos de arrepentimiento. Ve, la palabra tiene un orden. Muchas veces nosotros tenemos la excusa de que no entendemos y que no entendemos, porque muchas veces en nuestra ignorancia queremos leer, pues obviamente lo que no entendemos. Tenemos que buscar lo que se entiende. Tenemos que empezar por lo que se entiende, empezando por libros como los evangelios, como el libro de Mateo, de Juan, de Lucas, los libros de Proverbios, los libros de Salmos, para que nuestra mente se vaya iluminando con la palabra de Dios. Y cuanto más yo escudriño y cuanto más yo voy amando la palabra de Dios, Él va a mirar esa actitud mía. Y como Él conoce el corazón, Él sabe si yo lo estoy haciendo con todo mi corazón. Entonces Dios, en su gracia y su misericordia, Él va a mirar mi buena intención de que yo quiero conocerle, de que yo quiero entender su palabra. Entonces Dios me va a ayudar. Dios me va a iluminar la mente, porque dice que Él es el que ilumina la mente. Él es el que abre los ojos espirituales. Necesitamos avivar nuestros sentidos espirituales para poder entender la palabra, porque la palabra de Dios es espiritual. Entonces, mire, como dice Proverbios capítulo 2, versículo 1 en adelante, donde leímos, dice: Hijo mío,
si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. ¿Ve? Que hay que tener ese interés, hay que tener ese interés nosotros en la palabra de Dios. Pero si nosotros, pero si nosotros tenemos más interés en el teléfono, si tenemos más interés en la televisión, si tenemos más interés en las cosas terrenales, ¿cómo nosotros vamos a entender la palabra de Dios? Muchos estamos con esa excusa de que yo no leo la Biblia porque no la entiendo, pero es una forma errónea de expresarse, porque si usted no lee la Biblia no porque no la entienda, usted no lee la Biblia porque no le interesa, usted no lee la Biblia porque no quiere, porque no simplemente no hay interés. Y eso es lo que nosotros necesitamos tener interés, donde nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón tengan interés en la palabra de Dios para que nosotros podamos entenderla. Y esto no es algo de que si quiero bien y si no quiero también. Esto es un paso de vida o muerte, de que nosotros no podemos nosotros escoger si queremos o no queremos, sino que tenemos que escoger de querer escudriñar la palabra de Dios, de querer entender la palabra de Dios. Tenemos que esforzarnos, porque muchos dirán, es que yo no siento ganas, yo no tengo interés, no me interesa, no veo futuro allí. Esas no son palabras adecuadas. Nosotros tenemos que esforzarnos por tener el interés. Tenemos que esforzarnos por buscar, por escudriñar, por comprender qué es lo que Dios quiere hablarnos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que, que el hombre es creado por Dios y que sin Dios está destituido de la gloria de Dios y sin Dios va a la condenación eterna, sin Dios va en camino hacia el infierno. Porque la palabra de Dios también dice, porque está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, por eso es que nosotros no podemos decir que si me gusta la palabra o no me gusta, que si le tengo interés o no le tengo interés. O sea, yo tengo que esforzarme por tenerle el interés, porque en aquel día del juicio me voy a arrepentir de haber despreciado la palabra de Dios. Me voy a arrepentir con todas mis fuerzas de haber desechado la palabra de Dios, pero en aquel tiempo, después del juicio, será demasiado tarde. Y usted podrá decir, pero para aquel día falta mucho. Para el día de la venida de Cristo falta mucho, según lo que unos dicen. Mas la Biblia nos dice que Cristo está en camino. Muchos podrán decir que falta mucho para el fin del mundo o esas cosas. Pero ¿qué pasa si nos toca partir de este mundo ya? ¿Qué pasa si nos toca ya partir de este mundo? Cuando nosotros moremos sin Cristo se acabó la oportunidad. Por eso es que ahora tenemos que buscar la manera de esforzarnos, de escudriñar la palabra de Dios, de que si no le entiendo, buscar la palabra que puedo entender, buscar ayuda, buscar a alguien que me enseñe, que me instruya, a alguien que Dios haya cambiado, que Dios esté usando para que me ayude a entender la palabra de Dios. O sea, yo no puedo estar sentado cómodo esperando de que si vienen, de que si me invitan a la iglesia, bien, sino también, de que si me vienen a evangelizar, bien, y si no también, que si Dios me viene a hablar bien, y si no también. No, es que nosotros tenemos que buscar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios, en la palabra de Dios está nuestra salvación. En la palabra de Dios nosotros entendemos el fin de la humanidad, el fin de nosotros, cómo va a ser después todo. No es que yo morí, se acabó, no.
La Biblia, la palabra de Dios, dice todo lo contrario. Ahora bien, ¿cuántos no hay diciendo que no creen en la Biblia, pero dicen que creen en Dios? Si yo creo en Dios, yo tengo que creer en la Biblia, porque la Biblia me dice que es un libro inspirado por el Espíritu Santo, que es un libro inspirado por Dios, que salió del corazón de Dios, que salió de la boca de Dios. Todo lo que está establecido en la palabra es porque Dios lo dictó. Como en cierta ocasión alguien me dijo eh, que Dios podía hacer su voluntad, pero pero si no estaba en la Biblia, que como quiera Dios podía hacer su voluntad. Lo que está establecido en la Biblia, en la palabra de Dios. Dios como Dios, Él no puede mentir. Él es santo, Él es puro y lo que Él sea su voluntad es porque ya está plasmado en la palabra de Dios. Todo lo que está en la Biblia, la palabra de Dios, es la voluntad del Señor. Por lo tanto, no hay nada que pueda ir por encima de la palabra de Dios, porque entonces Dios se contradeciría y Dios no se puede contradecir. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero mire, volvemos a Proverbios 2:1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. ¿Ve? Lo que nos está diciendo Dios en su palabra. Si nosotros la buscaremos como buscamos el dinero, si nosotros nos sacrificaremos en escudriñar la palabra de Dios como nos sacrificamos para buscar el dinero, si nosotros imagínense si todo lo que nos esforzamos en un trabajo, todo lo que nos esforzamos nosotros por ganar dinero, todo lo que hacemos, todo lo que inventamos, lo que hacemos por tratar de ganar dinero, de poder obtener una ganancia, lo que nos sacrificamos, los climas, las manejadas, cuánta cosa no hacemos nosotros por ganar un sueldo, por ganar un cheque, por obtener una ganancia. Pero imagínense, si comparamos todo ese sacrificio que nosotros hacemos por lo material, por lo terrenal, con el sacrificio que nosotros hacemos por escudriñar este libro que se llama Biblia, que es palabra de Dios, ¿dónde queda? ¿Qué diferencia hay? Estamos como de 0 a 100 de diferencia. O sea que para todo lo material, para todo lo terrenal, nos sacrificamos al 100. Y para escudriñar la palabra de Dios, y para buscar a Dios, para entender la palabra del Señor, como en un uno. Y así nos vamos, todavía nos enojamos, y yo no entendí nada, y no entiendo nada, y no comprendo nada. Como que Dios tiene la culpa si nosotros somos los que estamos despreciando a Él. Dios sin nosotros sigue siendo Dios y nosotros sin Dios no somos nada. Estamos perdidos. Mire lo que sigue diciendo aquí. Entonces, fíjese, voy a repetir nuevamente del versículo 4. Si como a la plata le buscares y la escudriñares como a tesoros, mire la respuesta. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Por eso es que nuestro tema se llama ¿Cómo entender la palabra de Dios o cómo entender la Biblia? Mira, aquí está la respuesta de nuestro tema. ¿Cómo entender la Biblia? Versículo 4 del capítulo 2 de Proverbios. Si como a la plata le buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Fácil y sencillo.
Y en Oseas 4:6 dice el Señor que el pueblo de Dios fue destruido por falta de conocimiento. En Oseas 4:6 dice que el pueblo de Dios fue destruido por falta de conocimiento. Ve la necesidad, la urgencia que hay de tener el conocimiento de la palabra de Dios, de entender la palabra de Dios. Pero ahora bien, ¿hay interés en mí? ¿Amo la palabra de Dios? O sea, en este caso, yo no me tengo que preguntar si la amo o no la amo, si tengo interés o no tengo interés, si me gusta o no me gusta. En este caso es un caso de vida o muerte, de que a mí no me tienen que preguntar si quiero o no quiero, sino que yo tengo que hacerlo. Es mi única salida. La palabra de Dios es mi única salida. Bendito sea el nombre del Señor, porque Cristo dijo que Él era la puerta, Él era el camino hacia el Padre, hacia la vida eterna. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire lo que dice versículo 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces yo no puedo pretender, yo no puedo pretender a que yo con mi propia fuerza, con mi propio sacrificio, que yo pretender de que porque yo me inscribo en un instituto bíblico, ya yo voy a entender el conocimiento de Dios sin yo amar su palabra, sin yo amarlo a Él, sin yo santificarme, sin yo consagrarme. Yo no puedo pretender que porque me meta simplemente a leer la palabra de Dios, yo ya voy a entender el conocimiento de Dios. Ese es otro motivo, otro error, que yo no puedo simplemente leer la Biblia como cualquier otro libro y entender y decir, ya me sé la historia del apóstol Pablo, ya me sé la historia de David y Goliat, que ya me sé la historia de Sodoma y Gomorra, que ya me sé la historia de Noé, y ya pretender que yo conozco Biblia. No, es que yo a través de la palabra de Dios, yo tengo que conocer a Dios, cuáles son los planes de Dios para nuestra vida, qué es lo que Dios quiere de mí, no que yo simplemente conozca la Biblia como cuentos, como historias, sino de que yo me preste para que Dios haga lo que tiene que hacer en mi vida, de que yo me pueda dejar moldear por la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que el Señor me vaya iluminando el entendimiento y que después no vaya a pasar lo que pasó en el libro de Oseas 4:6, donde el pueblo del Señor fue destruido por falta de conocimiento. Allí no dice que fue destruido por pecado, ahí no dice que fue destruido por asesinos, por robos. Allí dice que fueron destruidos por falta de conocimiento. Necesitamos entender la palabra del Señor, necesitamos llenarnos del conocimiento, pero no nada más conocimiento, sino asegurarnos que sea el Espíritu del Señor revelando la palabra a nosotros y que sea su presencia, que sea su Espíritu en nosotros. Porque eso fue lo que hizo Jesús cuando ascendió al cielo. Él dijo que enviaría al Consolador, o sea, al Espíritu Santo, que Él nos dirigiría a toda buena obra. No que yo voy a buscar las buenas obras por mis propios medios, sino que cuando yo haga las buenas obras sea acorde con la palabra del Señor. Y Dios es el único. Dios es el único que nos puede dar el conocimiento de su palabra. Dios es el único que nos puede iluminar el entendimiento. Dios es el único que nos puede abrir los ojos espirituales para ver lo espiritual. Dios es el único que puede abrirnos los oídos espirituales para poder escuchar su palabra espiritualmente, no carnalmente, no físicamente. Porque mire, como leímos en el versículo 6 del capítulo 2 de Proverbios, porque Jehová da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Mire, Él provee de sana sabiduría a quienes, a los rectos. Cuando alguien ama la palabra de Dios, cuando alguien ama a Dios de verdad conforme a la Biblia,
esa persona va a caminar rectamente delante de Dios, va a caminar como Dios ordena y el Señor le va a llenar de sana sabiduría. Pero mire, interesante, él dice, él provee de sana sabiduría. O sea, si él te está diciendo sana sabiduría, es porque del otro lado hay una sabiduría corrompida. Es porque muchos están siendo engañados con un conocimiento terrenal, con un conocimiento no dirigido por el Espíritu Santo. Por eso es que hoy en día se ve el libertinaje en el Evangelio, se ve la palabra de Dios leudada por el hombre, la palabra de Dios adulterada por el hombre, se ve la apostasía, se ve el evangelio de la prosperidad, se ven sectas, se ve un sinnúmero de enseñanzas en el mundo entero. Pero hay que preguntarse cuáles son los que están en la sana sabiduría o estarán en la sabiduría torcida, en la sabiduría adulterada. Pues el Señor dice que Él provee de sana sabiduría a los rectos. Esa es otra cosa bien importante. Por eso es que el tema se llama ¿cómo entender la Biblia? Si yo quiero entender la Biblia, si yo llevo tiempo, si yo llevo años y no entiendo todavía la Biblia, es porque yo no estoy siendo recto delante de Dios. Es porque yo estoy viviendo como se me da la gana en el mundo. Es porque yo no me dejo dominar por nadie y no me sujeto a nadie. Es porque yo no respeto a nada y no respeto a nadie. Es porque soy un rebelde. Por eso no hay entendimiento de la Biblia. Por eso es que Dios no te ilumina el entendimiento. Porque aquí está diciendo, Él provee de sana sabiduría a los rectos. ¿Quieres comprender la palabra del Señor? ¿Quieres entender espiritualmente la Biblia? Tienes que esforzarte, sacrificarte y hacer todo lo posible por vivir una vida recta delante de Dios. Porque cuánta gente no pretende querer conocer la palabra de Dios y no hay cambio en su vida. Hacen lo que todo el mundo hace, hablan como el mundo, escuchan lo que el mundo escucha, actúan como el mundo, con rebeldía, con un montón de cosas carnales en el mundo y quieren entender la palabra de Dios. Aquí me está diciendo que Dios provee de sana sabiduría a los rectos. O sea, para entender la Biblia, la palabra del Señor, tengo que esforzarme por llegar a ese camino recto. ¿Y cómo yo sé, cómo yo entiendo o cómo yo sé cómo llegar a ese camino recto? Bueno, apartándome de todo lo malo que dice la Biblia y empezando por agarrar todo lo que el Señor quiere que apliquemos a nuestra vida, todo lo bueno, y dejar de yo estar midiendo el pecado, dejar de yo estar midiendo las mentiras, de que si es una mentira pequeña, dejar de yo de estar midiendo el pecado del robo, que si me robé una pluma no es nada, porque una pluma no significa nada. No puedo yo estar midiendo los pecados. Yo tengo que hacer lo mejor y esforzarme por lo mejor de no, por más pequeño que se mire que sea el pecado, tratar de apartarme de eso y tratar de ir enderezando el camino cada día más conforme a la palabra de Dios para que Dios entonces me vaya proveyendo de sana sabiduría. Y Dios es el que va a ir dando el crecimiento y la madurez en mi vida. Cuando yo me vaya sujetando a Él, bendito sea el nombre de Jesús. Dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. ¿Ve? Él guarda el camino de aquellos que luchan por vivir una vida recta delante de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Quiero repetir nuevamente el versículo 7. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Y luego después termina el versículo 7 diciendo, es escudo a los que caminan rectamente. ¿Qué te quiere decir esto? Es escudo a los que caminan rectamente. O sea, que si yo no camino rectamente delante de Dios, si yo sigo como un mundano, si yo sigo haciendo las mismas cosas del mundo,
yo no puedo pretender de venir y decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. No puedo pretender de decir que el Señor me guardará de todo mal, porque Él está diciendo, como les dije hace rato al comienzo del mensaje, Dios no puede pasar por encima de su palabra. Lo que Él ya dijo está establecido y nadie puede invalidarlo. O sea, si Dios dijo que así va a ser, así va a ser. Nosotros los hombres son los que tratamos de torcer la palabra a nuestro favor y lo único que hacemos es engañarnos y después nos preguntamos por qué nos va mal, por qué nada me sale bien, por qué y cómo nos va a salir bien las cosas si nosotros estamos torciendo la palabra de Dios. Él nos está diciendo que Él será escudo, o sea, Él nos guardará, Él nos ayudará, Él nos guiará, Él nos encaminará, pero dice a los que son rectos. Dice el versículo 8, él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Y ahora sí, mire, entonces entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Bendito sea el nombre del Señor. Vimos claramente que para que el Señor, vimos claramente en este capítulo 2 del 1 al 9, vimos claramente que para que el Señor nos ilumine el entendimiento y nos guíe con su verdad y sea nuestro guarda y nos ayude y que tengamos a Dios de nuestro lado, que para que todo eso se haga, nosotros tenemos que eh, tener esa vida recta delante de Dios. Porque como decía hace un momento, yo no puedo pretender vivir una vida mundana, una vida de libertinaje para la carne y pretender que Dios me va a ayudar a entender su palabra y pretender que Dios que va a ser mi escudo siempre. Porque como les dije también, Dios no puede pasar por alto su palabra. Si Él ya la estableció de esta manera se va a cumplir. Si Él ya dijo en su palabra que aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y si yo soy enemigo de Dios, ¿cómo voy a pretender de que Dios me guarde, de que Dios me ampare, de que Dios me ilumine el entendimiento, de que Dios me guíe, de que Dios me ayude a entender su palabra? ¿Cómo voy a yo a pretender a que Dios me guíe en su conocimiento si estoy siendo su enemigo por ser parte del mundo, por querer ser amigo del mundo, por querer actuar como el mundo, por no dejar la mentira, por no dejar la vanidad, la vanagloria de la vida y todo lo que ofrece este mundo que nos desvía del camino del Señor? O sea, aclaramos cosas del mundo que nos apartan de la voluntad de Dios. Cuando el mundo nos inspira, cuando el mundo nos empuja a decir una mentira, nos está apartando de la voluntad de Dios. Cuando el mundo nos muestra esas cosas que llaman la atención a nuestros ojos, pero que nos apartan de la voluntad de Dios, allí es cuando nosotros nos estamos haciendo amigos del mundo y nos estamos convirtiendo en enemigos de Dios. Y no puedo pretender de que Dios me ayude a entender su palabra y que Dios me ilumine el entendimiento y que Dios me ayude si yo estoy actuando de esa manera. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque como decía hace un momento, la palabra de Dios es espiritual. La palabra de Dios es inspiración divina. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Mire lo que dice Primera de Corintios. Vamos a pasar ahora, salimos de Proverbios, que estuvimos leyendo del capítulo 2, del 1 al 9, y ahora pasamos a Primera de Corintios, capítulo 2. Gloria al nombre de Jesús. Primera de Corintios, capítulo 2.
versículo 6 en adelante. Gloria al nombre de Jesús. Primera de Corintios 2, 6 en adelante. Gloria a Jesús. Dice la palabra del Señor así. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes, ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Ve? Nos está hablando de una sabiduría que nos está diciendo que no es de este siglo, o sea, que no es de este mundo. Dice, ni de los príncipes de este siglo que perecen. O sea, se refiere que ni los príncipes de este siglo, o sea, que ni los más estudiosos, ni los más supuestamente inteligentes de este mundo. Porque en este mundo se podrá mucha gente halagar en su propio conocimiento, podrá mucha gente engrandecerse en poder alcanzar muchas cosas, en hacer grandes hazañas en este mundo. Vemos los presidentes, hasta dónde han llegado, todo lo que han logrado, vemos los que han creado la tecnología, vemos los que han los que trabajan en la NASA, que estudian las estrellas, el sol, los planetas. Se pudiera decir que son los más altos en cuanto a estudiosos del conocimiento, pero está hablando la Biblia que ese conocimiento es de este siglo. Ve eh, lo que hace la NASA en querer viajar a otros planetas, en querer viajar a la luna, en querer viajar a las estrellas, y cuántos cientos de millones no gastan, primeramente estudiando, después en equipo, en naves, en cuanta cosa, toda una vida estudiando, toda una vida investigando para poder estudiar un poco las estrellas, la luna, el sol y todo eso. Pero mire bien, no pasan de simplemente estudiar las estrellas, la luna y el sol y toda una vida de estudio, pero es una sabiduría de este siglo. Pero mire, nosotros tenemos el gran privilegio de tener la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento divino del Señor, porque Dios así le ha placido. O sea, nosotros no nada más vamos a estudiar las estrellas, nosotros no nomás vamos a estudiar la luna, nosotros vamos a pasar por ir para arriba, por ahí. Nosotros vamos a ir hasta allá, hasta donde están las estrellas, donde nadie, por más que se ha sacrificado y esforzado, ha podido llegar. Nosotros vamos a pasar por ir para arriba, por allí, cuando venga Cristo, que nos levante en aquel día. Bendito sea el nombre del Señor, en aquel día que venga. Ve que nosotros tenemos esta sabiduría. ¿Y quién valora esta sabiduría? Somos la humanidad, el ser humano, nosotros somos tan ignorantes que ignoramos la sabiduría que está en la palabra de Dios, que es la sabiduría eterna, que es la sabiduría del Señor. Y queremos enfocarnos en la sabiduría terrenal. En lo terrenal queremos saber todo. Cuando la Biblia nos dice que esa sabiduría perece, y no es que sea malo que usted sepa sus cosas o que usted sepa hacer esto, aquello, que usted haya estudiado esto y aquello, pero que nada de eso lo aparte del Señor, que nada de eso lo aparte de esta sabiduría divina, de esta sabiduría del cielo. Bendito sea el nombre de Jesús. Nosotros no vamos a necesitar un traje para salir de la atmósfera, para entrar al espacio. Gloria al nombre de Jesús. Nosotros vamos a ir para arriba, para la gloria del Señor. Aleluya. ¿Cuántos se van a ir con Él? Gloria a Jesús. Todos queremos irnos con Jesús. Gloria a Dios. Mire lo que dice, estamos en Primera de Corintios 2, 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta para los hombres, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria,
la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ve que por la ignorancia, aquellos que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo se creían sabios, se creían justos, se creían jueces, se creían maestros, se creían gobernadores, más estaban encerrados en la sabiduría terrenal. No tenían la sabiduría celestial, porque la palabra de Dios dice, si hubiesen tenido la sabiduría celestial, no habrían crucificado al Señor, pero lo hicieron. Bendito sea el nombre de Jesús. Y ahora por eso nosotros, por eso la humanidad, por su ignorancia, por no tener el conocimiento bíblico, por no tener el conocimiento espiritual, por no tener el conocimiento de Dios, por eso es que rechazan a Jesucristo. No quieren saber nada de la palabra de Dios muchos. Dice lo que dice el versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. ¿Ve? O sea, nos está hablando de cosas no terrenales, no físicas, no humanas, sino celestiales, divinas del Señor. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué decíamos al comenzar del tema? Que para entender la palabra del Señor, para recibir el conocimiento de Dios, hay que amar a Dios, hay que amar la palabra, hay que amar la corrección, hay que amar que cuando me hablen de la palabra del Señor, que nosotros podamos recibir esa palabra, guardarla en nuestra mente, en nuestro corazón, creerla y decir, Señor, es cierto, gloria a tu nombre, que salga una alabanza de nosotros, pero hoy lo que pasa es que solamente rechazan la palabra de Dios. Hoy nadie se interesa por la palabra de Dios. Hoy nadie quiere saber de la palabra de Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Sigue ahí en Primera de Corintios 2, versículo 10, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu. No revelación humana, no revelación carnal, no revelación de hombre. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Fíjese bien, escuche bien. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Necesitamos nosotros que el Espíritu de Dios venga a nuestras vidas, esté en nosotros para entender lo que Dios tiene para nosotros, para entender la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Lamentablemente, aún personas con años en la iglesia, con años de estar leyendo una Biblia, con años de llamarse cristiano, lamentablemente, si no tienen el Espíritu de Dios, no tienen el conocimiento de Dios correcto. Tienen esa sabiduría engañosa. ¿Por qué? Porque también, así como Dios quiere que entendamos su palabra, como Dios quiere que amemos su palabra, como Dios quiere salvarnos, también hay un diablo queriendo engañarnos. Y aún el mismo diablo usa la palabra de Dios para torcerla en nuestra mente y que nosotros seamos engañados. Bendito sea el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios lo desenmascara diciendo que el diablo se disfraza como ángel de luz
y que también tiene sus ministros. Amén. Él también tiene sus ministros que se hacen pasar por ministros de piedad, o sea, predicadores del evangelio, haciéndose pasar por predicadores de Dios cuando son ministros de Satanás. Y la gente nomás porque dice que habla Biblia, que porque habla de Dios, ya es de Dios. No, hay que tener el conocimiento, hay que tener la sana sabiduría, como hablaba en Proverbios, para comprender y entender la voluntad perfecta de Dios, como Dios quiere que la entendamos, no como nosotros queremos entenderla. Dice el versículo 13 de Primera de Corintios del capítulo 2, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. ¿Ve lo que dice? O sea que nosotros, vuelvo y repito, no podemos pretender entender la Biblia, la palabra de Dios, con una sabiduría humana, con un conocimiento humano, sino que necesitamos la dirección del Espíritu Santo, porque estamos leyendo un libro inspirado por el Espíritu Santo, no estamos leyendo un libro inspirado por los hombres, escrito por los hombres. Estamos leyendo la palabra de Dios, que es inspiración divina. Dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso es que se tiene que ser espiritual para entender lo espiritual y para que el Espíritu esté en nosotros. Tenemos que amar a Dios y amar su palabra y buscar la consagración, buscar la santificación en nuestra vida y buscar que estemos caminando rectamente delante de Dios para que podamos entender lo espiritual. Gloria al nombre de Jesús. Dice el versículo 14 del capítulo 2 de Primera de Corintios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Ve? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Cuánta gente que no tiene el conocimiento de Dios, que está en su conocimiento natural de hombre, dice que los evangélicos o que los cristianos o que los pentecostales están locos? Para ellos estamos locos, pero nosotros sabemos lo que Dios nos ha revelado y lo que hemos conocido. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo conforme a la palabra de Dios. Porque el conocimiento natural siempre va a venir en contra de lo espiritual. ¿Por qué? Porque muchas personas con ese conocimiento natural o con esa mente natural de hombre quieren entender la palabra de Dios, pero jamás la van a entender, sino que tenemos que buscar lo espiritual, como dice aquí, para entender y para discernir espiritualmente. Porque es que este versículo está bien claro y hace y marca la diferencia, marca la línea en lo que es el conocimiento natural y el conocimiento espiritual. Y lo voy a repetir. Versículo 14 del capítulo 2 de Primera de Corintios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir como espiritualmente. Mira ahora el versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie.
Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente ¿de qué? De Cristo. Por eso es que necesitamos nosotros enfocarnos y buscar la manera de alcanzar ese conocimiento espiritual para poder entender la palabra de Dios, para poder entender la Biblia espiritualmente, consagrarnos, santificarnos, limpiarnos de lo que Dios nos demanda y así para que podamos entender la palabra del Señor que es espiritual, que es inspiración divina. Mire lo que dice segunda de Pedro capítulo 1, segunda de Pedro capítulo 1 versículo 20 y 21. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. ¿Ve? ¿Ve lo que está diciendo? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura, o sea, de la palabra de Dios, o sea, de la Biblia, es de interpretación privada. O sea, no es de hombre. Mire el versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Confirma que la palabra de Dios, este libro llamado Biblia, no es inspiración humana, es inspiración de Dios, del Espíritu Santo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo que inspirados por el Espíritu Santo. Inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa ser inspirado por el Espíritu Santo? ¿Cómo fue que estos siervos escribieron la Biblia, la palabra de Dios, inspirado por el Espíritu Santo? De que yo no voy a escribir lo que a mí se me venga en gana, de que yo no voy a escribir lo que yo quiera, sino que Dios en su poder, en su autoridad, su Espíritu Santo toma el control de la mente, del corazón de un ser humano y lo guía a escribir lo que tiene que escribir. Y eso escrito es inspiración de Dios, del Espíritu Santo. Por lo tanto, no es del hombre, no es del ser humano, sino inspiración divina. Por eso es que para entender la palabra de Dios necesitamos luchar por ser espirituales. Bendito sea el nombre de Jesús. Otro versículo más para comprobar que la palabra de Dios no es palabra de hombre, como muchos dicen. Gloria a Jesús. Y si te predican la palabra, haz caso a la palabra de Dios. No vengas con ese cuento barato de que no te sujetas a hombre, de que no te sujetas a nadie. Si alguien te está hablando palabra de Dios, dice el Señor que si tú rechazas a ese alguien y ese alguien te está hablando palabra de Dios, dice el Señor en su palabra que tú no estás rechazando a ese alguien, sino que estás rechazando a Dios. Por lo tanto, no puedes pretender amar a Dios y querer entender la palabra rechazando a los siervos de Dios, rechazando a los predicadores, rechazando a los pastores, rechazando a los evangelistas. No puedes pretender querer que Dios te va a iluminar el entendimiento cuando Dios está tratando de usar un instrumento para enseñarte y no te dejas. Tienes que aprender sujeción y permanecer en sujeción, así como Dios lo ha establecido. Un versículo más de donde nos dice la palabra de Dios que es inspirada por el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Dice la palabra así: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura. Toda la escritura. ¿Qué es toda la escritura? Génesis hasta Apocalipsis. Esa es toda la escritura. Es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir,
para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo yo voy a querer ser perfecto? ¿Cómo yo voy a querer corregirme delante de Dios? Yo voy a querer enderezarme, consagrarme, santificarme delante de Dios si no conozco la palabra de Dios. Si la palabra de Dios es la que hace ese trabajo, entonces yo tengo que escudriñarla, tengo que amarla, tengo que entenderla. Salmo 119, 103 dice, cuán dulce es la palabra del Señor a mi paladar. Bendito sea el nombre del Señor. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel, dice la palabra de Dios. Vemos lo que la palabra dice. Nosotros así, ¿podremos decir nosotros eso? ¿Podremos nosotros decirle, Señor, qué linda tu palabra, qué dulce, la amo? ¿Podremos nosotros decir eso? Cuando siempre lo único que hay es un rechazo, siempre lo que hay es, no me interesa, no se metan conmigo, no se metan en mi vida. Cuando es Dios que quiere corregirte, quiere enderezar tus pasos. Bendito Dios, aleluya. Pero eso es lo que quiere hacer la palabra de Dios. Eso es lo que quiere hacer Dios a través de su palabra o con su palabra. Eso es lo que quiere hacernos a nosotros, corregirnos, enseñarnos, redarguirnos. ¿Por qué? ¿Por qué la palabra nos incomoda muchas veces? ¿Por qué en vez de amarla la rechazamos? ¿Por qué sentimos que nos duele? ¿Por qué sentimos que, que la trae contra nosotros? No es que la traiga contra nosotros, sino que nosotros la traemos contra la palabra. Porque nosotros amamos ciertas cosas y la palabra de Dios nos dice que la dejemos y no queremos dejar aquellas cosas, entonces nosotros nos rebelamos contra la palabra. No es que Dios o la palabra la tenga contra nosotros, sino es que nosotros la tenemos contra la palabra. Lo que pasa es que no queremos entender y no nos queremos dar cuenta y queremos actuar como cuando Satanás tentó a Adán y Eva. Uno no dijo, fue mi culpa o soy yo, no. Uno dijo, fue ella y ella dijo, fue la serpiente y se fueron echando la culpa. ¿Y cuántas veces hoy en día nosotros, en nuestra ignorancia, en nuestra torpeza, no le echamos la culpa a Dios? Cuando Dios lo único que quiere es el bien para nosotros. Pero nosotros no queremos hacer nada. Bendito sea el nombre del Señor. Una vez más, versículo 16 del capítulo 3 de Segunda de Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Por eso es que tenemos que entender la palabra de Dios. Y mire lo que el Señor nos aconseja o nos sigue aconsejando, porque ya nos aconsejó bastante con su palabra. Por los que decimos que no entendemos la Biblia, que no quiero leer, que no me interesa, no entiendo nada, que eso no es para mí. O sea, si tú dices que la Biblia, la palabra de Dios no es para ti, entonces automáticamente usted está diciendo, entonces el infierno sí es para mí. Sí, porque si no quieres saber nada de Dios, pues el diablo te va a seguir llevando entre las patas hasta que te lleve al infierno. Porque no puedes pretender ir al cielo y andar de cachetito pegado con el diablo. Amén. Es una ignorancia pensar de esa manera. Santiago capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada.
En todo ese tiempo que usted ha estado diciendo, no entiendo la Biblia, no entiendo la palabra de Dios, no entiendo los predicadores, no entiendo nada, usted se ha preocupado por pedirle sabiduría a Dios. Usted se ha preocupado por pedirle entendimiento a Dios. O es de aquellos que solamente pidiéndole carro pasan. O es de aquellos que solamente pidiéndole cosas materiales, terrenales pasan. Pero no le pide sabiduría a Dios. Tenemos que pedirle a Dios lo que edifica lo espiritual, no lo terrenal, no lo carnal. ¿Para qué voy a perder mi tiempo yo congregándome en un lugar donde me están enseñando a pedir pura cosa terrenal? Pues como quiera, todo lo que, todo lo que podamos conseguir terrenalmente eh, es con las fuerzas que Dios le da a uno para trabajar. No es que te van a mandar a Santa Claus con el costal lleno de regalos. Si eso es pura falacia, puras palabras vanas, puras palabras huecas que te enseñan en ese lugar. Bendito sea el nombre de Jesús. Nosotros tenemos que tener esa preocupación, ese temor, ese temblor de entender lo espiritual para ser edificados conforme a la perfecta voluntad del Señor. No podemos nosotros pretender querer estar pidiendo cosas que no edifican, sino que pidamos lo que edifica, pero espiritualmente, no terrenalmente. Porque la palabra de Dios dice que Dios sabe de qué tenemos necesidad. La palabra de Dios también nos aconseja de que busquemos el reino de los cielos primero y después todas las cosas serán añadidas. O sea, la palabra es tan clara, pero no logramos entender. Queremos seguir obstinados en nuestros propios deseos carnales. Mira lo que dice el versículo 4, aquí mismo en Santiago, versículo 4, versículo 2. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís. Y luego usted podrá decir, no, pero yo sí estoy pidiendo, yo sí estoy clamando, yo sí estoy orando, pero tus peticiones son conforme a la voluntad de Dios o son conforme a tus deseos carnales. Mire lo que dice el versículo 3. El versículo 3 del capítulo 4 de Santiago te está diciendo que sí es cierto que estás pidiendo, pero estás pidiendo mal. Dice, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. ¿Para qué? Para gastar en nuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Todos lo sabemos, pero no hacemos caso. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Por lo tanto, hay que buscar el temor del Señor, o sea, nosotros caminar en reverencia delante de Dios. El temor al Señor es que nosotros luchemos por apartarnos de lo que no le agrada a Dios, que tengamos temor al Señor, así como usted tiene temor de las leyes terrenales, así como usted muchas veces no quiere violar las leyes terrenales porque sabe que le va a ir mal, y aunque muchas veces las esquiva y aunque muchas veces las burla, pero cuando la ley está presente, usted quiere ir derechito, usted quiere andar derechito, usted no va a robar en frente de la policía, usted no va a ir a 100 millas por hora en frente de la policía. ¿Por qué? Porque le tiene temor a la policía. Entonces, Dios, ¿acaso Dios nos ve nada más en veces? La palabra de Dios dice que los ojos de Jehová atalayan toda la tierra. O sea, Dios está mirando todo en todo tiempo, pero vivimos burlando la ley de Dios. Vivimos burlando a Dios, pero Dios no podemos burlarlo. La palabra dice que Dios no puede ser engañado
y la palabra nos aconseja que no nos engañemos a nosotros mismos. Amén. Así que Dios me los bendiga y yo creo que hasta aquí llegamos con esta enseñanza de la palabra del Señor, con el tema cómo entender la palabra de Dios, cómo entender la Biblia. Vemos que hay requisitos, no es como yo quiera, no es como a mí se me dé la gana. Vemos que que la Biblia es un libro inspirado por el Espíritu Santo. O sea, toda la Biblia, toda la escritura es inspiración divina. Necesitamos nosotros la guianza del Espíritu Santo para entender la Biblia, pero para que el Espíritu Santo me ayude, yo tengo que apartarme del mal y tengo que eh, hacer la voluntad del Señor, luchar por vivir en santidad, por consagrarme, guardar mi corazón, que no se contamine, guardar mi mente y luchar por obedecer los mandamientos del Señor. Amén. O sea, todo mundo conoce los mandamientos del Señor, no necesita eh, tener tanto conocimiento de la palabra de Dios o estar asistiendo todos los días a una iglesia. La mayoría de la gente que no conoce una Biblia sí tiene conocimiento de lo que son los mandamientos del Señor. Sabe que no se debe de robar, sabe que no se debe de matar, sabe que no se debe de adulterar, sabe que son cosas malas, pero como quiera las hace. Entonces, si nosotros empezamos a tratar de obedecer, de poner por obra lo que ya conocemos que a Dios no le gusta, entonces por ahí nosotros empezamos abarcando la palabra de Dios, empezamos dejando que la palabra de Dios vaya entrando en nuestros corazones y en nuestra mente, y empezamos nosotros a agarrar la Biblia como un libro de instrucciones que nos va a ir dirigiendo, que nos va a ir corrigiendo, que nos va a ir instruyendo, que nos va a ir cambiando y de esa manera nosotros vamos a ir entendiendo la palabra de Dios más y más y más. O sea, no podemos pretender entender la palabra de Dios de un día para otro. Esto se requiere de tiempo, de dedicación y paciencia y amor y pasión por la palabra de Dios. Todo se necesita esos requisitos para conseguir lo que quieren aún terrenalmente, aún para aprender o tener una carrera terrenalmente, tiene que tener ese sacrificio, ese esfuerzo, ese deseo, esa pasión, tiene que tener esos requisitos para que alcance su meta en cualquier carrera terrenal. Ahora, cuánto más en lo espiritual, cuánto más en lo que tiene que ver con el Rey de Reyes y Señor de Señores, cuánto más lo que tiene que ver con aquel que está sentado en su trono, con aquel que no hay ningún otro por encima de él, sino que Dios es en Dios, Dios es el todo para todos y es el único. No hay más nada fuera de Dios. Dios es el único, el verdadero, el fiel. Por lo tanto, a través del conocimiento de la palabra, le vamos conociendo y vamos sabiendo que no hay otros dioses, que no podemos estar adorando otros dioses, que no podemos estar adorando estampas, imágenes, fotos, estatuas o cuanto invento el hombre ha hecho en esta tierra, sino que a través de la palabra vamos conociendo que Dios es uno. Y ese Dios uno es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde y gracias a todos aquellos que pudieron estar atentos a la palabra del Señor. Y yo creo el próximo lunes, nuevamente, si Dios nos presta vida, si Cristo no ha venido, estaremos nuevamente por este canal, por estos medios, llevando la palabra del Señor, por estos canales de YouTube, que es el canal Radio Retén Lo Que Tienes de YouTube, el canal de Iglesia La Nueva Jerusalén de YouTube, y el canal de Emisora Luisiana de YouTube, y el canal de Defensores de la Fe, Segunda de Corintios 10, 4 al 5. Ese es el otro canal de YouTube. Son 4 canales de YouTube por el cual esta palabra de Dios está siendo llevada a cabo.
y aún las otras plataformas como la radio TuneIn, donde ahí encuentra Radio Retén Lo Que Tienes, emisora Luisiana, también por Facebook, eh, también por Roku TV, eh, hay más, no las recuerdo todas. eh, es una bendición de parte del Señor que se pueda transmitir la palabra por todos estos medios y aún puede descargar hasta la aplicación de la Iglesia de la Nueva Jerusalén, eh, perdón, de Radio Retén Lo Que Tienes en, en, en Android y en iPhone. Puede descargar la aplicación en esos dos dispositivos y así estar atento a la palabra de Dios, a los prédicas, a los mensajes que se traen por estos medios, que es de mucha edificación para nuestras vidas. No estamos aquí para hablarle cosas terrenales, cosas pasajeras, cosas de vanagloria, sino que estamos aquí para hablarle palabra de Dios, luchando por hablar palabra sin adulterar, sin leudar, que sea sana doctrina, sana enseñanza, que nos conduzca a la salvación. Amén. No que nos dé instrucciones de cómo triunfar en este mundo, sino que nos guíe a la salvación. Y ese camino y esa guianza a la salvación, hay procesos, hay pruebas, hay luchas, hay tentaciones, hay tropiezos, de todo se pasa. Es bíblico. La Biblia lo dice, el Señor en su palabra lo dice con claridad. Amén. Por lo tanto, no podemos evadir todo eso. Y eso es la sana enseñanza de Dios. Así que gloria a Dios. Dios me los bendiga a todos. Dios me los guarde. Y hasta aquí con el tema, cómo entender la Biblia. Y hacemos una corta oración así para entregar esta parte y por cada vida que tuvo pendiente al mensaje. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre amado, por las fuerzas que me has dado en esta hora, Señor, para poder exponer tu linda y preciosa palabra. Te pido, Padre, por cada oyente, por cada vida que estuvo pendiente a tu palabra, Señor, que seas tú, Padre, recompensándole, Dios mío, con el entendimiento, con la sabiduría de lo alto, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Mira esas vidas que tienen el deseo, Padre, de seguirte conociendo. Mira esas vidas, esas almas que tienen el deseo, Padre, aleluya, de seguir entendiendo, discerniendo tu palabra. Yo te pido, Dios amado, que tú les ayudes, Padre, y que tú te glorifiques en ellos, Padre, y que hagas, Padre, de cada vida, de cada alma, Señor, un instrumento, un vaso de honra, un instrumento para tu gloria, Señor, que sigas dando crecimiento a cada vida, Padre, que tiene el deseo de crecer. Cada vida que tiene el deseo de apartarse del mundo y apartarse de lo malo. Cada vida que tiene el deseo de buscar el bien. Cada vida que tiene el deseo, Señor, de seguirse consagrando. Ayúdale, Dios mío, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, que seas tú ayudándole, socorriéndole, Dios amado. Que seas tú glorificándote, Dios mío, aleluya. Que seas tú rescatando, Dios mío, esas almas de la perdición, Señor. Todas aquellas almas que se encuentran cegadas, Padre, por el enemigo. Sé tú salvándoles, Dios mío, Padre, en el nombre de Jesús, aleluya. Te lo pedimos, Padre de la gloria, porque también tenemos un enemigo que se empeña por entenebrecer el entendimiento, por cegar los ojos para que no nos alumbre la luz del evangelio. Señor, te pedimos, Dios de gloria, que tú interfieras en eso, Padre, y que cada vida, Señor, pueda alcanzar el conocimiento y pueda alcanzar y abrazar el evangelio, la salvación. Señor, que cada uno, Padre, se pueda seguir regocijando en el ir conociendo, en el seguir teniendo experiencias contigo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias, Dios mío. Mira cada vida necesitada, Señor. Cada vida, Padre, que esté pasando por momentos difíciles, ayúdales, socórreles, Padre. Cada vida que esté pasando, Señor, por malestares en sus cuerpos, Señor, te pedimos que les ayudes, que les guardes, Dios mío, y que seas tú tratando con cada uno de ellos. Cada vida, Señor, que tenga peticiones en esta hora, Padre, por ciertos problemas que tenga en su vida, en su matrimonio, en su hogar, económico, lo que sea, Señor, cualquier petición que haya, Señor, en esta hora de cada vida, Señor, sé tu Padre, por medio de tu gracia y tu misericordia, escuchando, Padre, cada petición que cada vida te pueda poner en esta hora, mi Jesús,
En el nombre de Jesús, Padre. Amén, amén y amén. Así, Dios me los bendiga. A Dios toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Paz del Señor.